Bueno, hoy continuamos en Molestando a la Normalidad con María Marta Giuli, psicóloga con discapacidad, y estamos, bueno, disfrutando yo por lo menos, y seguramente ustedes también, muchísimo de esta charla, porque es una mente brillante, como la película. ¿Viste esa película, Una mente brillante? Sí, Está buena. sí, sí. Em, Te quería como contar una experiencia de en mi análisis, ¿no? Y que Dale. bueno, respecto al trato o sea, el trato, ¿no? Con las personas con discapacidad em, me voy a poner un poco psicoanalítica, A pero ver. este, al enfrentarte con una persona con discapacidad, claramente te estás enfrentando con tu falta. Claro, Entonces, eso es muy chocante. claro, claro. Y incluso, o sea, yo, bueno, al trabajar en mi análisis, ¿no? Es esto, bueno, trabajar con mi falta, o sea, y esta falta está muy evidenciada. Eh, de hecho, bueno, por ejemplo, cuando yo hice el pasaje a Diván, porque bueno, como te dije antes, yo tengo baja visión, no tengo ceguera total. Fue muy fuerte para mí porque fue enfrentarse con la ceguera, que es como un gran miedo, ¿no? Y, mm, y bueno, son como muchas cuestiones con las que tenés que trabajar internamente y bueno, y ni hablar, ¿no? O sea, respecto al otro. María Ya Marta, te digo, sí. sí. Y a No, nivel. esto, salir de clase es una lucha constante. Vos imagínate que vas caminando con tu bastón y la gente continuamente te lleva por delante, te pisa el bastón. O sea, Claro. los puestos que están en la calle, todas las irregularidades en las veredas, es como, bueno, no solamente nos pasa a las personas con discapacidad visual, sino a todas las personas que tienen alguna tipo de discapacidad física, de diversidad física. Eh, entonces, a las personas mayores, ¿no? Porque, o sea, uno dice, bueno, una persona es mayor, pasa a ser una persona con una movilidad reducida, lo que pasa es que, bueno, como es mayor, es como que ya tiene otra categoría, ¿no? Y ya ahí pasa a estar en lo que es la gerontofobia. Claro, claro. Y a nivel laboral, ¿con qué otro tipo de dificultades, prejuicios te encontraste? Perdón, tenía que A apagar nivel. una alarma. Ah, Em, bueno, como te decía, esto de como de enfrentarse con la falta, ¿no? ujú, Es difícil. A mí al principio me costó mucho relacionarme con mis compañeros ujú, eh, y a ellos relacionarse conmigo. ujú. Y yo lo noto en otras personas con discapacidad que también trabajan, que también les pasa. Y amigas y gente conocida, que a todos nos pasa en el ámbito laboral, que nos resulta muy difícil. eh, Claro, pero más con la dificultad de la discapacidad, digamos, y a todos nos cuesta Claro, relacionar. por eso. No, Hay pero por eso, algunos o cambios. sea, Claro, a lo que iba es que o te subestiman o te exigen demasiado o, eh, qué sé yo, pasa eso, o sea, la verdad que es complicado. Bueno, hasta que pasa el tiempo y te conocen claro. y también, bueno, Van como sacando encima algunos prejuicios, ¿no? Al poder conocerte, este imaginario que tienen, este ideal de lo que es una persona discapacitada, ¿no? O esta fantasía, cediendo terreno, ¿no? Y la gente que vos entrevistás, por ejemplo, cuando te enfrentan y te ven con una discapacidad, ¿cómo reaccionan generalmente?
Bueno, yo nunca tuve ningún problema con las personas privadas de su libertad, por suerte. Ujú. Yo trabajo en la cárcel de Ituzaingó, en la unidad penitenciaria número 39 de Ituzaingó, y es una unidad de mediana seguridad de hombres, Ujú. masculinos. No hay pabellón de diversidad, nada. Claro, claro. En muy pocas unidades sé que hay diferentes pabellones. Em, Te puedo decir que hoy en día es una unidad que está bastante tranquila. Y bueno, yo como que pasé por distintas instancias de trabajo. Bueno, al ingreso me dediqué al mismo trabajo que estoy haciendo ahora, que era hacer evaluaciones psicológicas. O sea, yo estoy en una oficina en donde somos 4 psicólogos. Ujú, Mi jefe, que es un hombre, y 3 psicólogas ujú. hoy en día. Pero bueno, más o menos siempre fuimos 3, 4, siempre. em, y bueno, Perfecto. la evaluación psicológica es una de las instancias evaluativas, ¿no? Para los beneficios. Después hay otras. Ujú, Em, y, y bueno, em, yo ingresé a trabajar en 2007, estuve haciendo ese trabajo, después a partir del 2008 se empezó a deteriorar mi resto visual, empecé a tener como muchos problemas y ahí empecé en vez de hacer evaluaciones, a dar seguimiento psicológico a los internos, que es como una especie de terapia, pero en realidad es como una apoyatura, porque en realidad es muy difícil que se dé un vínculo terapéutico ujú. por el contexto Y y te sentís todo. cómoda trabajando con esta población Bueno, masculina en estado bueno, el como... ambiente es muy adverso en general, ya es adverso y eh, el ambiente de trabajo del servicio penitenciario, o sea, respecto a lo que es el personal, es muy difícil. O sea, eh, no entra a trabajar la gente por ahí más instruida o mejor capacitada o no sé cómo explicarlo. Sí, sí, sí. Claro, sí. Eh, no sé cómo decirlo de una No importa, no forma importa, grave. no importa, pero no importa, hay cierta hostilidad, digamos. Claro, sí, 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 no es que... Es muy difícil el ambiente laboral, Claro. porque estás No, aparte trabajando pensaba, en una hombre, cárcel y además el personal y lo que son los directivos y todo tampoco lo hacen fácil. claro. Entonces, si bien yo noté de un tiempo a esta parte que, por ejemplo, en cuanto a lo que es el trato a las mujeres y mismo entre ellos, ¿no? Es un poco mejor. Igualmente falta mucho. Claro, me imagino, claro, como un lugar donde, sobre todo entre ellos y el personal también con mucha violencia, ese tipo de cosas, y vos, al ser mujer, bueno, hay otras compañeras psicólogas, pero bueno, es minoritario también ahí. Te cambio un poquito el Sí. tema de la normalidad. ¿Cómo pensás al tema de la normalidad y si hay algo que haces como para molestarla, para correr límites? Em, bueno, a ver. eh, como yo te decía al principio, yo sin querer, o sea, durante toda mi vida, hasta antes de empezar mi análisis, siempre traté como de pasar por normal, Ajá, que como que no se notara mi discapacidad claro, inconscientemente. claro. Eh, y ahora no, o sea, ahora incluso no sé.
en aplicaciones de citas, escribo que en mi perfil que soy una mujer con discapacidad visual. Claro, claro. Eh, Porque bueno, o sea, es una parte de mí. María Y me Marta, parece que, ¿te parece que, perdona? no, que me parece importante también, o sea, que las otras personas lo sepan, porque por ahí, o sea, en ese tipo de aplicaciones vos ves una foto y que por ahí ni te das cuenta, entonces, Claro. em, Claro. En tu presentación decías, te presentaste como feminista y con el movimiento sí, queer te sentís algo identificada con este movimiento que no encuentra sí, identificación. totalmente, Claro, totalmente. Bueno, cuando charlamos un poco respecto a la presentación de tu libro y tu libro, yo, bueno, nosotros particularmente nos conocimos en el curso de teorías queer, claro, y que para mí fue como un hito en mi vida, fue muy importante, porque si bien yo, o sea, me identifico como mujer heterosexual cis, eh, también o sea, me identifico como queer, porque soy una disidencia de cuerpos, y además, bueno, o sea, me considero disidente a que yo, o sea, acepto a todas las diversidades. sí, y Eh, aparte estaba esto que charlamos al principio, ¿no? De la visibilización, ¿no? Al principio, por ejemplo, cuando vino la democracia y empezaron estos movimientos, bueno, el FLH, Frente de Liberación Homosexual, se fundó en el año 71, 72, hasta el 75, pero después, digamos, el otro movimiento que tuvo como mayor explosión con la democracia, la CHA, Comunidad Homosexual Argentina, después se crearon otros movimientos, ¿no? Y en esa época los contactos no eran citas de encuentro a través de internet, sino de revistas, que había que poner avisos, había como una casilla de claro, correo para no dar el número personal, porque mucha gente llevaba una doble vida, ¿no? Estaba casada o vivía con su familia y la familia no sabía. Y esto de querer pasar como uno, como uno normal, como uno más, ¿no? Me acuerdo de avisos de esa época que decían, yo nada que ver, cero plumas, yo cero ambiente, ¿no? Como una cosa de no apropiarse de lo que hablamos antes de bancate ese defecto, de lo que uno o una es, ¿no? Pasar por heterosexual cuando uno era gay, por ejemplo. Entonces, encuentro muchos paralelismos, por supuesto, entre vos, ¿no? es Y, que, es que es esto de, o sea, lo queer como lo aparte, raro, lo diferente y lo que está por fuera. claro, Entonces, exactamente, por eso, cuando hicimos el curso, ¿no? Yo te decía esto. claro, eh, bueno, mismo vimos, ¿no? En un primer momento, textos de Foucault y todo. Las personas con discapacidad estamos súper afuera, totalmente, más afuera que nadie. claro. Eh, bueno, y ni hablar, ¿no? Si sos, si tenés otra orientación sexual y además tenés una discapacidad. Claro, claro, sí, sí, se va sumando, se va sumando, se va sumando. Bueno, una última preguntita. Si tuvieras que charlar con una persona con discapacidad, que no salió del closet, que esto que vos decías antes, ¿no? Que quería pasar por una persona normal, sin discapacidad, ¿tenés algo para decirle? ¿Le dirías Es que algo? en realidad es imposible. A ver, Esconder la falta. claro, tal cual, lo que yo te decía, a ver, eh, por más que, por ejemplo, yo en mi caso, ¿no? O sea, eh, por más que me vista, no sé, bien o me maquille o lo que sea, salgo a la calle con un bastón. Claro, Por ahí una persona que su discapacidad no es tan evidente, como te decía, una discapacidad visceral o de otro tipo, sí lo puede ocultar de un poco más, eh, pero después es casi imposible. Em, pero bueno, es difícil igual, es difícil aceptarse. ujú, A ver,
porque por esto que yo te decía, o sea, es un trabajo largo, no es que es de un día para el otro. Y bueno, y que obvio que cada uno va a tener su proceso, a algunos les va a costar más y a otros les va a costar menos. Eh, mm, Más cuando, por ejemplo, adquirís, por llamarlo de alguna manera, una discapacidad siendo adulto o adolescente. Claro. Mucho más difícil, o sea, tenés que hacer un duelo, eh, que una patología que sea congénita, ¿no? De nacimiento. Eh, ¿Y cuáles eh, son, por lo menos en tu caso, los beneficios de aceptarte, de la aceptación? bueno, por ejemplo, yo en este momento, bueno, te voy a contar algo muy Dale. personal. Eh, eh, Hace muy poco, eh, bueno, yo en el 2020, en febrero del 2020, tuve mi 6º trasplante de córnea. Ujú. De mi único ojo izquierdo, bueno, del 2010, o sea, al 2020 tuve 6 trasplantes, así que más o menos hagan sus cuentas, que fue más o menos, no hubo como mucha distancia entre uno y otro, porque bueno, por mi patología yo tengo una tendencia a los rechazos. Ujú. Y, y bueno, hace poco, hace un mes o por ahí un poco menos, que empecé a rechazar mi último trasplante y me bajó muchísimo la visión. Ujú. Eh, y bueno, yo después de mi última cirugía del 2020, yo dije, yo no me voy a operar más de la vista. Eh, ya está, porque pasar por una cirugía, la verdad que no es cualquier cosa, es bastante difícil, eh, y tantas, ¿no? Eh, y bueno, y Y ahora que me pasó esto, que me bajó tanto la visión, y justo eh, mi analista me dio el alta, y bueno, pasé como por unos primeros momentos de angustia, igual, bueno, o sea, obvio mi analista me dio el alta, pero me dijo que en cualquier momento podíamos retomar, nunca es, vos lo sabés, nada taxativo. Eh, y bueno, yo, bueno, antes, ¿no? Había como tomado esta decisión, bueno, no me voy a operar más, y ahora, bueno, o sea, desde que me pasó esto, el bajón de visión, dije, bueno, a ver qué hago, qué hago, qué hago, y bueno, y tomé la decisión es bueno, que sí, que me voy a operar, con todo lo que eso implica, ¿no? Ujú. Porque bueno, también, o sea, yo soy joven y tengo tiempo para ver menos en Ujú. un futuro, cuando ya no pueda hacer nada más. Ujú. Pero fue una decisión muy difícil, porque también, o sea, yo me juzgo a mí misma y digo, soy una mala discapacitada, como cuando te decís, soy una mala feminista, ¿viste? Por ciertas Ajá. decisiones que tomás. Claro, sí. Este, y, y bueno, no sé, o sea, Está bien. es lo que siento, Está bien. es lo que yo siento. Y si no, también sería Y como poner a un ideal, ¿no? De lo políticamente correcto que uno tiene que hacer, y cada uno tiene sus tiempos, sus recorridos, sus propios, me parece a mí, no sé, tiempos de sí, aceptación, y por ahí uno tiene que pasar por momentos de no aceptación para lograr aceptarse. Bueno, estuvimos intentando molestar un poquito a la normalidad, así que María Marta Juli espero que la hayamos molestado bastante. sí, hay que molestarla mucho, tirarle muchas flechas y Yo tratar de te quería recomendar, un psicólogo, ¿te puedo bueno, sí, voy a recomendar? retomar. ¿Cómo? Un psicólogo me querés recomendar, ok, me hace falta. No, no, Estoy en tratamiento no, igual, pero bueno.
Te quería recomendar, bueno, una página de Instagram que se Dale. llama Orgullo Disca, que es de una organización de movimiento. Y bueno, y de personas con discapacidad que son activistas. También te quería recomendar, bueno, a Ya mismo me estoy. bueno, chicas que yo La estoy agregando admiro a la mucho, página. que son activistas. ¿Cómo? Ya mismo la estoy agregando, la estoy agregando. No, Orgullo Disca, sí. Orgullo Disca. Creo que no estoy ahí. Sí, Bueno, acá está. después, bueno, un podcast bueno, que se emite por Spotify y por diferentes plataformas de podcast y por YouTube, que se llama Lesotres, que también lo genera una chica con discapacidad, una periodista, y bueno, así que bueno, eso. Que bueno, Perfecto. Bueno, este podcast Lesotres, la verdad que está buenísimo porque está muy claro y cómo explica, ¿no?, los diferentes conceptos, esto que yo te decía de lo del porno inspiracional, y diferentes tipos de conceptos y cómo está, cómo es la sexualidad en la discapacidad. Viste que hay como mucho tabú y mucho prejuicio respecto a eso, cómo es la maternidad en la discapacidad, diferentes temáticas que están muy interesantes, son muy interesantes. Eh, Así que bueno. bueno, buenísimo. Te agradecemos mucho, María, por este tiempo, por haber conversado con nosotros y aportar un granito, un granazo, lo que sea, para seguir tratando de ser un poco más libres, ¿no? Y molestar a la fucking normalidad. Muchas gracias. Un beso grande. Un beso, Facu. Chao. Gracias. A vos.